días, tardes, mañanas. No sé en qué horario estén escuchando este nuevo podcast. Regresamos después de unas cuantas semanas, quizás un mes, sin llevar a cabo una conversación. Hoy me encuentro aquí con un buen colega llamado Fossi en la escena artística. Preséntate un poco, Fossi. Muy buenas, los que sea que estén viendo. A la hora que lo estén viendo. Yo soy Fossi, pues soy músico a sus órdenes. Y bueno, pues gracias por la invitación aquí al podcast. Vamos a hablar un poquito de música. Iniciamos con un capítulo, si no mal me equivoco, es el capítulo número 3 de Todo y Nada. Fossi, cuéntanos un poco, ¿eres estudiante, egresado o prácticamente a punto de egresar? A punto de casi nada. ¿Se pudiera decir un conservatorio musical o es escuela? Bueno, hay una como controversia con la escuela del Limba porque conservatorio aquí en Guadalajara son dos, UDG y la Sacra. La escuela Sacra de música, que ellos dedican su vida y su música a la religión, pues es su convicción, que bueno. Y también está UDG, que ellos también son muy conservadores en el sentido orquestal y en la armonía. No son muy fans de la armonía contemporánea, o sea, ese tipo de ruidos extraños que se usan en la música, no sé, digámosle de 2 siglos para acá, ¿no? Uh-huh. O sea, son más cuadrados, por así decirlo. Entonces, en el IMBA tuve la suerte de coincidir con varios maestros un poquito más libres, más liberales, y aparte con más artistas que, bueno, ahí en CEDART, saludos a la escuela, hay varias... Aquí estuvieran promocionándose para tener más alumnos, pero no se ponen el tiro. Se les duerme. Bueno, hay varias áreas para compartir y para aprender y crecer, como son plásticas, teatro y danza, además de música, pues. Entonces yo creo que CEDART sí tiene bases del conservatorio por la teoría musical, pero te dan como un poquito más de libertad para hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que te llene como músico y como artista, que es realmente, yo creo, lo que se busca, ¿no? He tenido la fortuna de platicar y conversar con alumnos tanto de CEDART como de UDG, que seamos realistas, muchos de los maestros se brincan de una escuela a otra, uh-huh, o prácticamente es la misma manera de aprender, que es lo que es música clásica y todo esto del criterio musical. Pero como dices, por ese simple hecho de que no son tan detallistas en la técnica clásica de tocar un instrumento, es lo que dices que hace que cambie. Ajá, es la diferenciación. Aunque hay maestros por ejemplo, mi maestro de guitarra también da en UDG. En UDG. Pero su método es totalmente diferente, o sea, tú lo conoces en UDG y lo conoces en CEDART y puede que hasta pienses que son 2 personas diferentes. Es más exigente en UDG. Bueno, sí. Es más cuadrado, no sé decir, por el plan de estudios. Y no digo, o sea, también tiene sus ventajas ser cuadrado, porque te enseñan mucho ese rollo de la disciplina y todo eso, ¿no? Y en cambio en CEDART, pues, se da más como el rollo de la libertad. No sé, como que tiene sus vertientes. Pero así como hay maestros, de hecho hay maestros de UDG que también dan en la Sacra. Uh-huh. Y en la Sacra, en la escuela Sacra de música, es un rollo totalmente diferente, porque se apegan mucho a lo eclesiástico, o sea, cantos gregorianos y todo tipo de cosas. Sí, la música religiosa, ¿no? Que pues básicamente así empezó la música académica. De hecho, es un poco de lo que vamos a tomar de historia de la música, que hay registros prehispánicos, también de la era antigua, que existían instrumentos, o sea, se tienen el registro de que llegó a existir música a través de posiblemente antes de que existiera tal cual una escritura cuneiforme. Uh-huh. Pero ¿por qué se considera música clásica hasta los cantos gregorianos y toda esta vertiente? Por el hecho de que llegó el momento en que se plasmó tal cual cómo se debería de tocar una nota. Hay
documentales donde nos presentan flautas, mentiría en qué lugar fueron encontrados, pero fueron encontrados donde hubo pinturas rupestres. También se ha sabido que aquí en México las eras prehispánicas también llegaban a tocar instrumentos, tambores, cosas así. Pero se sabe que se tiene el instrumento, mas no se sabe cuál era la forma adecuada de tocar. Nos vamos a la era griega con Dionisio y la creación de sus 9 musas y todo. A Dionisio se le representa con un instrumento. Sin miedo a equivocarme, o con miedo a equivocarme, mejor dicho, creo que es una arpa. Pero vamos, no se sabe tal cual si existía el do, re, mi, fa, sol, así, o si existían otras notas, o si era un pentagrama, o de qué forma se lograba la música. Es por eso que a partir de que Gregorio pide que se escriban de esta forma para poder llevar a las iglesias los cantos, las oraciones, que si nos vamos un poquito a la historia eclesial, sabemos que antes las misas no duraban como ahorita 40 minutos y vámonos a hacer otras cosas, otras actividades, sino que a veces las misas duraban hasta 3 horas, porque era lo que se habla o lo que se predica a través del sacerdote, y más aparte eran cantos demasiado largos. O sea, un canto, yo creo, una vez así no me equivoco, 2 años, me tocó ir a ver una puesta de cantos que literal era una misa. O sea, no recuerdo si eran cantos gregorianos, pero sí eran estos cantos eclesiásticos donde había la gran orquesta, 2 tenores y así. Pero vamos, era una misa donde el Padre Nuestro y cosas así, que te quedas de, güey, si era así una misa así duraba más de 3 horas. Sí, bueno, hay que, también, como dices, que antes no había una escritura tal cual de la música, entonces todo funcionaba más o menos como un teléfono descompuesto. Es decir, lo que se escribía o lo que se inventaba pasaba de generación en generación, más que en papel, en la enseñanza, ¿no? Más empírico. Y después llegaron los neumas, que fue como la primera escritura musical, por así decirlo, que era donde más o menos, ahí no eran como en el pentagrama, no eran 5 líneas, eran 4. Eran 4. 4 líneas, y ahí se escribían lo que se llama neumas, que no era... Vamos a acercarte un poco más tu micro. Vale. No era visualmente tan diferente al pentagrama, pero sí funcionalmente. Otra cosa pues que antes había 2 vertientes, ¿no? Bueno, si nos vamos un poquito más para atrás a las pinturas rupestres y lo prehistórico, nos encontramos con que el arte realmente es la expresión del ser humano, ¿no? O sea, cómo se expresa a veces hasta en la naturaleza, ¿no? Sobre todo las aves cantando y bailando. Uh-huh. Y bueno, es algo que ahí está, o sea, no lo podemos negar. Entonces, bueno, regresando un poco a lo de las pinturas rupestres y ese rollo del teléfono descompuesto, conforme pasa el tiempo, hay 2 vertientes, que son los músicos eclesiásticos y los paganos, ¿no? Los paganos que hacían su música alternativa, por así decirlo, lo del medievo y todo eso. Que es como surge también, no me acuerdo el segundo nombre de los cantantes o artistas musicales. No, eran los trovadores y no me acuerdo juglares. De esos. Los juglares. Los juglares, o sea, eran esas 2 vertientes de que, si no mal me equivoco, los trovadores eran los que no tenían como un estudio académico o algo así, sino que simplemente vagaban por el mundo relatando historias, lo que sentían. Y los juglares eran los que sí ya estaban concentrados a un estudio, a una preparación para lograr igual los cantos eclesiásticos. Pero aún así estaban separados. Estaban separados. De hecho, creo que los trovadores lo que más tocaban eran como temas de guerra, batallas y todo eso, marchas, ¿no? Y los juglares eran como más hacia la religión. Bueno, a ellos, a los juglares, en la época medieval les llamaban música pagana porque era como, lo veían como algo de fiesta del diablo, ¿no?
Bueno, según lo que... O sea, lo popular eran los juglares. Ajá. Y los trovadores eran... Bueno, los juglares y los trovadores estaban como casi que en el mismo canal. Y la otra vertiente eran los cantos gregorianos que se pasaban de monje en monje, de generación en generación. Pero antes no se llamaban cantos gregorianos, ¿no? No, Sino hasta que llegó... no, Gregorio. Hasta que llegó... Pero sí, o sea, era como esa ideología musical, ¿no? De que si no era para Dios, no era adecuada la música. Ajá. Y de hecho, muchos grandes compositores... Uno de los más grandes que por ahí resonan en la religión también y en la música es Bach. Que él es considerado de los padres de la música, aunque también hay que resaltar que en esa época, pues, ahora sí que a los músicos los mantenía el gobierno. Es decir, pues la corona y la iglesia estaban casi juntas, entonces pues toda la música, por así decirlo, académica, oculta, se hacía para la iglesia. Entonces todos los músicos eran recogidos por la corona y los mantenían. Entonces pues llega Mozart, llega Beethoven, llega esas olas y rompen con todo eso, y pues es ahí donde se demuestra la rebeldía de la música, ¿no? Fíjate que ahorita hablando de eso, me acuerdo una clase de la universidad donde tocábamos temas de Beethoven. No me acuerdo, mentiría si diría que fuera la cuarta sinfonía, la que le escribió a Napoleón. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no fue la cuarta? Bueno, la sinfonía que le escribió... La patética, bueno, algo así, ¿no? Algo así le llama. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero el punto es que lo que escuchamos ahorita de esa canción no fue lo que escribió Beethoven. Beethoven escribió esa composición tan inspirado y amado por Napoleón. O sea, realmente era como un amor ciego a Napoleón, que después, con todo este desmadre y cosas que hizo Napoleón, se le rompió ese encantamiento a Beethoven, que terminó rompiendo gran parte de esa canción, de esa composición, y la reestructuró. O sea que si hablamos de esa gran obra, podemos hablar que fue una obra a mitad, porque no sabemos tal cual cómo fue lo que quedó. Sino, yo creo, si no se hubiera pasado de boca en boca como tradicionalmente se hacía la música, pásalo en la actualidad, se pierde tal cual era la canción hecha. Sí. De hecho, ahorita que mencionas eso, hay una historia muy curiosa de las partituras. Bueno, en la escuela me lo mencionó la maestra de historia, nos lo contó, pero no sé si es con Bach o con Mendelssohn, pero nos contó que el descubrimiento de las partituras de Bach fue a raíz de un carnicero. O sea que las partituras de Bach, si no fuera por ese carnicero, no estuvieran hoy en día. ¿Por qué? Envolvían el bistec. Ajá, de hecho. No mames, neta. Sí, ajá. O sea, no me la sabía. O sea que ahí por ahí tienen la conexión Mendelssohn y Bach. No estoy seguro si es con Bach, pero bueno, ahí va la historia que y fue a la carnicería de su esposa y regresó con la carne y estaba escrita música musicales. Y ese güey dijo, ¿qué pedo, no? Entonces fue a la carnicería y compró todo. Le dijo, ¿sabes qué? Todo el papel que tengas para carne, véndemelo. O sea, todo el papel que tengas de escrito de música. Y fue de ahí donde salieron todas las partituras de Bach hasta la fecha, que según la historia falta cierto porcentaje. Es decir, eso fue descubierto por accidente, siendo que Bach fue de los más grandes músicos, pues, de la iglesia de esa época. Tanto así que tuvo un chingo de hijos. Creo, no recuerdo el número, pero la mayoría fueron músicos. O sea, descendientes de Bach fueron músicos. Y toda su obra recayó en el carnicero. O sea, si no fuera por el carnicero, no se hubiera descubierto. Es que pues volvemos a lo mismo, esto de... Según la historia, ajá. De las imprentas. O sea, hasta que llegó la imprenta se tuvo tal cual la forma de transmitir... De guardar, ¿no? Una escritura, pero... Si nos vamos así... Los
los escritos griegos, por ejemplo, las 7 tragedias, que sabemos que no son 7 tragedias, sino que fueron bastante más, pero solamente se conservaron estas 7 tragedias. En la Biblia también sabemos que existe hasta un libro de Moisés perdido, que se relata en la misma Biblia, pero nunca se ha sabido dónde se encuentra ese libro, nunca se encontraron esas escrituras. Igual en la Edad Media, cuántas, a lo mejor hasta medicinas trataron de encontrar y también se perdieron. O sea, hasta que no llegó la imprenta, que volvemos, fue con los cantos gregorianos y todo esto, que ya hubo una forma más práctica y fácil de transmitir tal cual lo que quieres, porque antes era todo hecho a mano, que un libro te tardaba hasta años en hacerse porque eran muy detallados con dibujos y todo, que se perdía toda esa esencia de las cosas. ¿Y qué vamos con todo esto del tema? Creo que, no sé, tú como compositor, yo de plano no toco ningún instrumento, pero ¿cuánto te tardas en componer una canción? Siendo académicamente, porque sé que tienes tu proyecto con una banda de punk rock, que también por aquí se estuvieron promocionando. Los Jaque Mate. Los Jaque Mate. ¿Ya los encuentran en Spotify? Spotify, sí. Ya, los Jaque Mate. Aquí les vamos a dejar el nombre de la banda para que lo chequen. Para que lo chequen. Todo, bueno. Ahorita que mencionas eso, antes, bueno, en lo personal, ahorita la pregunta que me haces es como de que yo no puedo componer si no lo siento, es decir, no puedo componer como bajo presión, o que me digan haz esta canción o haz una canción para tal cosa. Yo no puedo, hay gente que sí. Digo, hay compositores que sí pueden con eso, o sea, con el que les den un tema y les den. Pero vamos, esos creo que son los que se consideran más compositores que músicos. Tal vez, sí, tal vez. Y es eso también, que también en la composición, aunque sepas de armonía y todo, pues si no te llena, no te llena. Y bueno, creo que pasa mucho también en eso que dices, de que, por ejemplo, si alguien te dice el tema y todo, pues no lo vas a sentir igual. No. Así te pasó a ti, si es vivencial, ¿sí me explico? O sea, es eso, o sea, como con Jaque Mate, también me pasa igual, no sale de los tres discos que tenemos, perdón, 2 que fueron los últimos en los que participé yo, no podía meter nada a menos que neta se sintiera. Y creo que hay artistas que funcionan más bajo presión, por así decirlo, y otros que son a la hora de crear, y otros que funcionan más vivencial, ¿no? Porque también pasa al revés, que hay gente que escribe muy chido y no le ha pasado eso que escribió. Luego también vamos ahorita con retomando lo que decías de las composiciones, siento que ahorita con todos estos medios digitales de distribución, llámese YouTube, Deezer, Spotify, iTunes, hasta creo que Amazon, Claro Video, o sea, todas esas compañías que ya se encargan de la distribución digital de la música, también artistas, quizás no tanto artistas como nosotros, que ponle, yo soy productor, artistas que no son tan reconocidos, pero vámonos a las grandes compañías, a las grandes disqueras, que hay disqueras que te forzan a tener un disco al año, cada 6 meses, o hasta a veces te forzan a tener tantos tracks al año para poder cumplir con tu contrato. Pero no es tanto por vender, sino por lo mismo de la inmediatez que se tiene ya de la música. Digo, a mí no me tocó tanto la época de los cassettes, pero sí me tocó un poco más la época de los Walkman, de los discos y todo, que literal tenías que esperar a veces hasta unos 2 años, 3 años en que un artista sacara canciones. Yo recuerdo en mis tiempos de secundaria escuchaba un grupo de reggae
que se llama Zona Ganja. Creo que es bastante conocido para los que escuchan este tipo de música. Bastante. Hasta para los que no. Hasta para los que no. Que vamos, eran esperar 3 años para que sacaran un disco y luego sacaran el otro. Y bueno, en esa época no había tanto la distribución de internet como ahorita se encuentra, que creo que el gran boom de la música fue en el 2010, 2015 con esto de YouTube. Pero antes era esperarte a que sacaran el disco en digital, en físico, poder ir a comprarlo. Yo me acuerdo que esos discos de Zona Ganja pues no los encontraba ni en Music, en Mr. CD o en cualquier distribución de música. Me iba y los buscaba al Vara o al Cultural. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita realmente la gente sacas una canción esta semana, les hizo un gran impacto, les pidieron, y tanto es la cercanía ya hasta de redes sociales, de Instagram, de Facebook, que ya no solamente disfrutan la música, sino la exigen. Tanto que quieren decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de escuchar una semana todo tu hit. Saca otro, y saca otro, y saca otro. Es tanto la presión que tienen las disqueras y estos artistas que, bueno, no sé cómo sean en el punk rock o vamos, pero por ejemplo la banda contrata sus compositores. En el pop también no todos son cantautores. En el rap pues sí es, cada quien escribe su letra y es por eso que es un poco más tardado. Vamos, pero sí, en el rap es muy difícil que alguien le componga algo. Que le componga alguien. Quizá un coro. Creo que no he escuchado de un... Por ejemplo, Juan Gabriel le escribía un chingo infinidad de de gente. canciones. Roberto Ajá. Jordán, José José, Rocío Dúrcal. El que me digas de esa época, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a eso, por ejemplo, creo que hay dos tipos de escena, por así decirlo. La que trabaja bajo presión y hay que salir y hay que sacar, y es desechable y es efímero, y tristemente o felizmente, bueno, no sé, depende de lo que te guste, creo que pues hay gente que exige, ¿no? Como tú dices, cada semana quiero escuchar algo nuevo. Pero también, por ejemplo, por así decirlo, Metallica tiene desde ya casi 10, 8 años sin sacar algo nuevo, güey. Pero ahí están, o sea, siguen tocando, siguen de gira, y creo que pasa también mucho con, pues, ese tipo de música, o sea, hay bandas que pues ya hicieron sus éxitos, o es lo que veía el otro día, que las orquestas son bandas de covers, pero de hace un chingo de años, güey. Pues es como por ejemplo aquí en México el Tri. Ajá. El Tri realmente, ¿qué tendrá? Unos 2, 3 años que sacó su último disco. Pero realmente el Tri, si te dabas cuenta, todos los discos ponía 4 o 5 canciones nuevas y los demás eran éxitos y éxitos O y regrabaciones. éxitos, o regrabaciones. Pero vamos, eso siento que toda esa vertiente de artistas ya están muy casados con los escuchas de antes. O sea, si aún, vamos, ahorita a un niño o a un adolescente le pones al Tri, pues quizá lo escuche pero no lo va a disfrutar, o ni siquiera le va a dar la inquietud de buscarlo. En cambio, vamos, José José y todo eso, la mayor de su público pues ya están betarros, ya son de 25 para arriba, si no es que hasta más grandes, que ellos aprecian más el hecho de que tienes la música para escucharla tan fácilmente, que ya es nada más conectarte a tus datos o a un internet y ya tienes la música ahí. Pero a lo que yo me refiero es, vamos, a estos reggaetoneros que ahorita están sonando, J Balvin, Bad Bunny, Maluma, todos estos artistas. Del pop realmente desconozco que es ahorita quien está pegando en el pop, pero son personas que los escuchan menos de 25 años, o sea, ya están más apegados a las plataformas digitales, a las redes sociales, que ya se sienten con esta imposición de decir cuándo quieren una música nueva.
Aunque bueno, sí, volvemos ahí a dos cosas, que como algo que sale tan rápido, tiene detrás, como tú dices, sus compositores, y que bueno, no es por menospreciar la música de reggaetón y de trap, pero si lo vemos de una manera más académica, no tiene tanta ciencia en el sentido de armonías, en el sentido de acordes, son 3 acordes, y te lo juro y te lo afirmo, que la mayoría de las canciones contemporáneas que me traigas máximo tienen 5 acordes, o sea, máximo. Si tú la comparas pues con una pieza de boleros de, no sé, hace Sí, 50 no, o años, sea, esa canción variaba neta hasta 16 acordes, no sé, hasta 20, depende cómo la arreglaras, ¿no? Y pues es eso, o sea, que también ahorita es más fácil componer para ese tipo de género. necesidad, ajá, que es cubrir disfrutar el... Pero fíjate que a cómo les ha pegado, vamos, en este año con la cuarentena, porque estábamos tan acostumbrados a que literal se tenía que componer música de fiesta para gozarla y ya, o sea, era una canción que solamente era para fiesta. Pero, si te das cuenta, muchos artistas lograron llegar a un punto de conexión más personal. Y digo, y artistas que se dedican a quizás sacar una canción al año, ¿no? Pero la necesidad cambió totalmente al llegar al punto donde ya no hay antros, ya no hay bares, ya no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Los que siguen escuchando esta música efímera de hit de cada semana y todo, es porque extrañan su vida pasada. Pero los que conservan esta prácticamente como catarsis de no volverse locos de estar encerrados en casa, se van con estas canciones donde sí dejan algo, donde sí llegas a experimentar de una forma un mensaje no sé si de adecuado, pero sí un mensaje distinto del que se está acostumbrado de que escuchabas cada semana. Sí. Fíjate, ahorita que tocas eso, creo que, bueno, como opinión personal, creo que el arte es eso, o sea, que no sea desechable y que no sea efímero, o sea, que te deje algo que trascendental, algo trascendente que tú puedas de alguna manera u otra volver a reimprimir y dejar, ¿no? A tu estilo, a tu manera, pero sí buscar esa trascendencia de que no sea algo de que me gusta ahorita, ¡pum! O sea, ¿sí me explico? Es algo que ahorita disfrutas, ok, sí, también. Es como, no sé, las drogas, ¿no? O sea, ahorita te gusta y después, ¿qué? No hay nada. Pero creo que en el arte sí, aparte de que te guste, tienes que dejar un mensaje, como mencionabas. Vamos, tocando algo de filosofía, que sabes cómo me gusta. Schopenhauer, él decía que el arte por excelencia era la música. Y no la música como ahorita la sabemos es que conlleva letra y todo, sino la música instrumental. Porque al no tener ninguna expresión de habla o que te impone a pensar una cosa, logras conectar con tu sentimiento. O sea, realmente hay una canción que a lo mejor el compositor la hizo para alguna guerra, para representar alguna guerra en una obra de teatro o no sé, pero tú la escuchas y encuentras consuelo en esa canción, o encuentras paz, a lo mejor y vienes todo estresado de tu trabajo, pero ahí encontraste dónde refugiarte. Que si nos vamos ahorita realmente una canción de instrumental, pues ya no es como el hit del momento que se espera, pero hay canciones que aunque tengan letra, si escuchas la música con delicadeza te das cuenta realmente quién le tomó la dedicación. Vamos, hasta te lo puedo decir en el rap, que es donde yo estoy más pulido, pudiendo afirmar cosas. Hay artistas que realmente, este me gusta y está chido para la fiesta.
y se hace, y en 2 minutos te sacan una canción de fiesta. Pero también hay música muy buena que se encarga más pulido, no tanto en la letra, sino en estos instrumentos, en estas percusiones, en esos, como tú dices, a lo mejor hasta en esos samples que van a meter, pero como que lo tratan de trabajar más. En cambio hay canciones, desgraciadamente, que se pueden escuchar de reggaetón, que son el mismo ritmo, el mismo tiempo, los mismos instrumentos, en un disco completo. O sea, utilizan la misma canción, el mismo sonido. Que de hecho, si te fijas en ese tipo de música, casi no hay de que álbum. O sea, esos güeyes sacan singles y singles. No, porque es eso, o sea, si tú pones un pinche álbum de esa compilación de éxitos o de hits, te va a aburrir. Vamos, ¿qué piensas de Despacito? Creo que la pegaron y ahorita ¿dónde está Despacito? Y es y es la canción, creo, si no me equivoco, con mayor reproducciones en YouTube. Ya la tumbaron, ya hace poco, hace unos días, la tumbaron. Otro video, no me acuerdo qué canción fue. No sé si fue Baby Shark, creo que fue Baby Shark. Neta, güey, neta, no. Pero, güey, o sea, es que es ahí donde dices, no mames, qué competencia, ¿no? Baby Shark. O sea, no es como que, puta madre. Pero sí, o sea, Despacito tiene 4 acordes. Está pegajosa, pero ¿dónde está ahorita? Pero ¿dónde está? O sea, no es como que digas... Despacito. Dentro de 10, 15 años te vas a... Es más, güey, te lo juro que creo yo que tiene más impacto social el Payaso de Rodeo que Despacito, güey. O sea, así te lo digo, güey, o sea, ¿no? Tiene más para recordar. Ahorita, a lo mejor hace 2, 3 años, ahí se daban. Pero ahorita, en una fiesta de 15 años... Primero falta Despacito que el Payaso de Rodeo. De hecho. Y así, bueno, están hablando en que estamos en México, ¿verdad? No, bueno, sí, hablando de bueno, está el folclore mexicano. Sí, o sea, hablando de la efemeridad, bueno. Lo efímero. Lo efímero, sí. Ya nos dio por inventar palabras, pero bueno. Hablando de lo efímero, sí, Despacito fue un hit y fue un putazazo. Pero no pertenece a un disco. Por ejemplo, vayamos con Michael Jackson, Thriller. Ese güey con Thriller, Billie Jean, Bad, la misma Thriller. O sea, en ese mismo disco sacó un chingo de éxitos, güey. Y son cosas que siguen perdurando hasta la fecha. Exacto. No nos vayamos tan lejos con José José. Vamos hasta... Es más, pones el triste y todos van a saber cuál es, güey. Y ni siquiera aquí en México, sino yo creo en todos lados. Sí, sobre todo en Latinoamérica. Frank Sinatra admiraba a José José, güey. O sea, sí siento que ahorita la música está tratando de, no en general, pero sí las grandes compañías. Porque vamos, estos artistas ni siquiera hacen lo que les nace. Les hacen lo que la disquera les pide. Lo que está estipulado bajo un contrato. Que de hecho, no estoy muy bien enterado de todo. Pero había un güey, Don Omar, que estaba firmado, si no mal recuerdo, con Sony. Y le pedía, no sé, por decir, 12 canciones al año, una por mes. Para no caer en asuntos legales, cumplía con eso. Pero ya no se presentaba en conciertos, ya no sacaba más canciones, ya no hacía nada. ¿Por qué? Porque él ya, creo que hasta hay una entrevista donde él lo mencionaba que él se sentía que ya no era un artista o ya no se sentía con esa libertad de crear música. Igual, creo que en toda la vertiente musical, las disqueras no llegaron tanto a beneficiar. Sí benefician en el sentido de que te dan a conocer y todo, pero llegan a prostituir tu arte. Exacto, sí. Y si te fijas, eso que acabas de mencionar es lo mismito que pasaba hace 400 años, güey. Que era, sí, tú eres músico, a ver, vente y vas a hacer misas y me vale verga. O sea,
me vale madre lo que tú sientas, tú vas a hacer misas y vas a hacer una misa, neta, porque así era. ¿Sí? Vas a hacer una misa de aquí al domingo, por así, no sé si antes era el domingo el día, que creo que sí. Pero vas a hacer una misa para este día y había gente que lo aguantaba, pero hubo gente que no aguantó eso, o sea, de ahí de hecho creo que empezó un poquito la expansión musical a partir de Mozart, que de hecho Mozart murió solo y olvidado, o sea, su pobre, solo, olvidado y joven. Vamos por buen camino, cabrón. Como casi, fue el primer rockstar de la historia, porque se rebeló, güey, o sea, dijo, ¿saben qué? No me importa si la iglesia no me paga por hacer misas cada semana, yo voy a hacer lo que me nazca, y creo que es también ahí parte importante de lo que mencionas ahorita, de que puede ser que muchos músicos busquemos la fama, pero realmente detrás de ahí hay muchos hilos, ¿sí sabes? No es como que seas famoso y, de hecho, hablando de lo que decías, José, ese güey fue manipulado por todo el mundo, güey. O sea, por su disquera, por sus cercanos. O sea, fue artista, sí, pero limitado en el sentido de que todos lo manejaban, güey, de que todos le decían qué hacer y qué no hacer. De hecho, Frank Sinatra, para contextualizarlo, José admiraba a Frank Sinatra, güey. Se hizo famoso y luego Frank Sinatra admiraba a José. Y le dijo, hay que grabar. Y José, a huevo, Simón. Pero su disquera dijo, no. Es el problema. Eso es un detalle, un dato real, güey. O sea, no lo dejaron, güey. Por las disqueras, sí. Por las disqueras, o sea, no lo dejaron. Eso... Y fíjate, qué oportunidad de perderte tú como artista, güey, de que te digan, de que llegue, no sé, tu ídolo no sé, de historia, de filosofía, y te diga, ¿sabes qué? Hay que escribir un artículo, hay que hacer un podcast, y que alguien más arriba de ti, o sea, alguien que te maneja, te diga, no, güey, no lo vas a hacer. O sea, imagínate la impotencia, güey, como artista, ¿no? Desgraciadamente es porque no lo puedes hacer, no porque no quieras, sino el hecho de que sabes que te va a hacer una demanda de cuántos millones de pesos, más aparte los que te chingan por estar firmado con esa disquera, ¿cuánto te chingan? Yo siento que las canciones que más se disfrutan, bueno, a mi parecer, son las que no tienen ni siquiera la necesidad de lucrar con algo. Con las que te identificas, ¿no? Más que nada. Es eso. O sea, porque literal, o sea, sí respeto las canciones que son de fiesta y para echar desmadre y todo, porque se disfrutan, como dices. No nos podemos alegar de que nos gusta la fiesta y nos ocupamos de distraer y divertir para alejarnos tanto de la cotidianidad de la vida. Pero son canciones, como lo mencionábamos, tan efímeras que en un par de años ya se olvidaron. Ahí quedaron. ¿Quién recuerda quizás a lo mejor hasta la primera canción que se dio a conocer de Bad Bunny? De hecho, ni siquiera conozco las de este último disco, ¿verdad? Pero bueno, es todo eso. Realmente, ¿cómo se ha perdido esta conexión artística entre lo que es la música y la escritura? Vamos, porque es lo que ahorita ya representa la música. Representa tanto de un lado lo instrumental, pero también de un lado el contexto textual o de escritura que conlleva todo. Se ha perdido tanto al grado de que Bad Bunny fue compositor del año. Puta madre. No sé, o sea, yo digo, no compongo, no toco ningún instrumento ni nada. Pero tú como artista, ¿cómo llegaste a ver eso? Pues, o sea, yo sí dije chale, güey, porque digo, no por mí, o sea, de hecho creo que soy el último al último de la fila de 500 millones de compositores que dijeron no mames, güey. O sea, porque hay mucha gente que neta tiene toda esa estructura de dejar algo, güey, ¿sabes? Hasta yo creo que Bad Bunny lo sabe, güey. O sea, yo creo que en su fama y pero todo. ¿Qué es lo que logró llegar a posicionar de esta forma la música así? Las reproducciones, las ventas. Las reproducciones sobre todo, que es lo que... Y es así como de... entonces si ya una venta, una canción con varias reproducciones te va a dar
el prestigio como un gran artista, ¿dónde queda tanto el artista que piensa, como decías, en algo trascendental, en algo de dejar mensaje? Vamos, a mí me encanta un chingo las canciones de Fato, o cómo compone Fato. El de Plástico. No, el que tenía un programa aquí de GDL, tocaba Fato. Ah, no, el otro es Fanco. No, Fato. Luego te paso canciones de él para que lo escuches. Pero compone de una forma que a mí en lo personal me encanta. Pero al no vender tanto, llega el punto donde te quedas. ¿Y ahorita dónde está? ¿Quién sabe? Y es como lo hemos visto a lo largo de la historia con grandes artistas, se terminan muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque hay un artista o pseudo artista que logró transportar más su contenido al marketing, a las ventas, que el que realmente valía la pena como artista, pues murió de hambre. Sí, y también ahí entra un punto muy importante que es pensar también como empresario, güey. O sea, bueno, pienso yo que si tienes tu negocio, si tienes tu música y ves que cierta cosa está vendiendo, pues vas a irte por ahí. Irte por ahí y no. Sí. Y fíjate que no tanto o sea, como dices, de prostituir tu arte, pero si lo haces tú mismo, no es lo mismo que alguien más te prostituya, güey. O sea, porque te quedas con la ganancia tú solo. Exacto, güey. Y aunque hagas un éxito o single o hit, como quieres llamarlo, pero tú mismo o sea, que tú lo hayas pensado, que diga culo, teta, o sea, lo que quieras, pero que sea tuyo, güey. Que no te lo ponga un güey. De que tienes que decir esto para que pegue. Para que pegue, ajá. Pero que salió un hit, que a lo mejor no te late tanto a ti como músico, pero pegó, pues ya las ganancias son para ti, güey. O sea, siento que debería de ir más allá al lado de, aunque diga chinga tu madre, pero es un chinga tu madre que yo quise poner. Exacto. No es un chinga tu madre que la disquera me dijo que yo pusiera. Bien, sí. Así que con esto terminamos y les prometo tratar de segunda parte. Ahí nos dicen en los comentarios si les gusta para una segunda parte, y les prometo tratar de empezar a hacer más podcast, igual y trayendo más invitados y más cosas. Pero les quiero presumir esta nueva adquisición. Está bien verga. Así que nos vemos a la próxima. Admírenla. Gracias.